También me he identificado mucho con el monje porque el trabajo de estar en un escritorio dibujando pues siempre es igual. Es solitario, ¿no? El trabajo siempre es lo que comentan los dibujantes siempre. Y bueno, vengo de Murcia, utilizo temática murciana para algunas cosas, pasa. Pero como digo, pues también otro de los cómics que hice se llama Primavera para Madrid y bueno, trato un tema más. Bueno, que Primavera es con el que ganas el premio nacional del cómic, ¿no? En este caso, aquí se ve lo dorado, lo veremos más adelante, pero aquí se ve las páginas en dorado, ¿no? Como decíamos antes. Sí. Bueno, ahora sí se me oye. Sí, ahora sí. Vale, bueno, pues el primer cómic importante que publiqué fue el Metro Gemini, que aquí tenéis la portada de la segunda edición. Y bueno, esta es una historia sobre gángster, ambientada en Nueva York de los años 70. Bueno, hay los gángsters en aquella época controlaban el tema de los cines porno, de lo que era todo el vicio, tanto de drogas como de juego, de cualquier otra cosa. Entonces, pues bueno, hice esta portada para la segunda edición que se ve muy bien el negocio, ¿no?, de los gángsters. Se ve aquí a los gángsters ahí tratando con los chulos, que manejan las prostitutas, como si fueran mercancía. Y bueno, pasamos. Luego yo me inicié en el mundo del cómic, así más, aunque ya dibujando muchos años, pero me inicié con un fanzine que era Black Metal. Y bueno, era un fanzine sobre la música del metal negro, música que venía sobre todo de países como Noruega, como Suecia, aunque también de Sudamérica. Y bueno, pues ahí. Esto era, de las primeras cosas que hacía. Estos son los personajes que se pintan la cara así de esa manera y tal, pasa. Y bueno, ahora estoy preparando una historia sobre black metal, que es una historia más larga, pero bueno, conserva el espíritu de esos fanzines. Quiero que tenga ese estilo. Yo lo que decía, el estilo que tengo yo, cada historia intento hacerla de una manera diferente, con un estilo diferente. Entonces pues parecen de un autor, parecen que todos los trabajos sean de autores diferentes, pero es lo que a mí me gusta, ¿no? Tengo muchos gustos diferentes, entonces siempre me aburriría haciendo siempre el mismo estilo. ¿Es complicado, digo, que no seas reconocible como autor a la hora de...? Pues sí, sí, pero bueno, es el camino que he elegido, ¿no? Porque siempre hacer el mismo estilo para mí es como muy aburrido, siempre intento cambiar, entonces pues bueno. Y bueno, siempre utilizo aquí en ese estilo así más como de grabado, los fondos son como más realistas, los personajes son como más sencillos, más caricatura. Y bueno, aquí también se ve, ¿no? Sí. De hecho, ayer Diego estuvo dedicando casi una hora dibujos a las personas que asistían a la exposición, y la mayoría de ellos me estoy fijando que eran personajes muy similares. Sí, bueno, a mí realmente este es el estilo de dibujo que más me gusta, ¿no? Porque es muy sencillo, pero así más sencillo es más... se caracteriza mejor, ¿no? Se crean personajes más interesantes desde mi punto de vista. Y bueno, aquí por ejemplo sale la familia real, que bueno, en Primavera para Madrid hago como una especie de familia real que se parece a la actual. Y bueno, aquí por ejemplo he metido la familia real noruega, ¿no?, que también está relacionada. O sea que bueno, siempre intento meter muchas cosas de la realidad. Dentro de esas historias de ficción, ¿no? Sí, aunque esta tampoco es de ficción, o sea, no es una historia de ficción, no, pero bueno. Aquí seguimos con esta parte. Son más páginas de la misma obra, ¿no? Sí. Sí, bueno, se presentan los personajes que son la banda Mayhem, que es una banda noruega. Yo lo que hago es adaptar una historia real que protagonizaron unos adolescentes en los años 90 al cómic, ¿no? Entonces, para darle
un tono más cómico, lo que hago es que en vez de adolescentes son niños. Entonces hacen cosas horribles, son niños pequeños de 10 años, de 8 años, pero hacen cosas horribles, queman iglesias, se matan entre ellos. Entonces, como un contraste entre la educación tradicional noruega, en el que los niños están muy protegidos, en que no es un país donde no existe la cultura de violencia, a este tipo de jóvenes, de adolescentes, de niños que realmente les gusta lo macabro, lo siniestro, lo violento. Y bueno, la idea es, yo lo hago más cómico al hacerlo en niños pequeños, ¿no? Está el grupo Mayhem, que bueno, que es el que lleva todo eso. Aquí lo mismo, ¿no? La continuidad de lo que nos está contando. Sí. Bueno, salen ahí el cantante cortándose las venas. Sí, no, aquí, este de aquí. Sale un concierto de Mayhem, que es un concierto muy violento. Pone, por ejemplo, Mayhem quiere recolectar almas de niños inocentes, como tú, como yo, ¿no? Como muy... Bueno, pues a los niños pequeños les atrae la ultraviolencia, como una cosa así, es muy como naranja mecánica, sí, una cosa así. Es el tratamiento que has hecho un poco. Sí. ¿Y con la misma sátira que la naranja mecánica o diferente? Sí, aunque realmente la idea es que sea algo muy cómico, o sea, pero bueno, siempre hay como una crítica, ¿no?, a la sociedad noruega que tanto protege a los niños y que al final Noruega es un país violento, igual que cualquier otro, ¿no?, igual que Sudamérica, igual que cualquier tipo de país. Y bueno, aquí, el tema de Murcia, pues lo llevo a otro terreno, que es la ciencia ficción, ¿no? Imaginar que en el futuro, pues hubiese, ya que está tan candente el tema de Cataluña, de Euskadi, ¿no?, que siempre han querido la independencia, a lo mejor que también Canarias, ¿no?, hay con mucho nacionalismo, esa ansia de independencia, de ser como una nación. Pues yo lo llevo a la ciencia ficción, también haciéndolo mejor un poco de irónico también, que en el futuro Murcia sea una nación independiente o algo así. Entonces me creo pues una ciudad distinta a la ciudad de Murcia, pero le cambio de algo más futurista, ¿no? Con una muralla entre futurismo y medieval, ¿no? Es una cosa, va a mitad. Y bueno, la Virgen, que por ejemplo hay una romería en Murcia que llevan a la Virgen a la ciudad en romería, pues aquí la Virgen va flotando, ¿no? Va flotando. Sí, va como moviéndose ella sola. Y escoltado por la Guardia Murciana, ¿no? Sí. Vale. Esto es una serie de ilustraciones, ¿verdad? Sí, son una serie de ilustraciones para la historia esta de la independencia futura de Murcia. Yo me imagino que todos están haciendo esta pregunta, yo se la hice ayer, pero trato de volver a hacer, Diego. Es decir, realmente, si tú crees que la independencia de Murcia o es parte de una broma gigantesca, porque hay gente del sector del mundo del cómic que todavía está confundida, que no sabe si realmente crees de verdad en la independencia de Murcia. No sé si en esta que vemos en las ilustraciones o es parte de esa broma que estás haciendo. Bueno, siempre hay mucho humor, por ejemplo, porque también los murcianos somos así, ¿no? Todo siempre tiene que ser de broma, ¿no? Y bueno, por eso están también muchas veces los chistes sobre Murcia, ¿no? Los murcianos, en Murcia no hay nada, y muchas veces esos chistes son auspiciados por los mismos murcianos, los mismos cómicos murcianos que van a Madrid, pues todos esos chistes vienen un poco de ahí. Pero bueno, yo tengo amor a la patria chica, ¿no?, a Murcia, entonces pues claro, algo hay, pero bueno, esta historia la planteo también como una crítica al nacionalismo, ¿no?, porque la idea de la historia es que hay una especie de ejército independentista, que catalanes, vascos, aragoneses, que de repente van a Murcia y llevando una bomba atómica con ellos, amenazan con crear un estado pan-nacionalista, ¿no?, varios nacionalistas que se juntan y con eso intentan presionar para que Cataluña sea independiente, para que Euskadi sea independiente. Entonces se plantea, ¿no? Claro, al final Murcia se queda como un cantón, ¿no? Entonces empieza a ser independiente y ya a partir de ahí pues se va desarrollando la historia.
Y los elementos esotéricos que utilizas en la composición, pues no sé si se fijan que, y lo van a ver en el resto de ilustraciones, que utilizas mucho, Diego, figuras de vírgenes, en este caso flotantes, ¿no? Que nos lo decías antes, porque están tan presentes dentro de esa hipotética independencia murciana. Sí, porque la Virgen que aparece aquí es la Virgen de la Fuensanta, es la patrona de la ciudad de Murcia. Entonces, claro, la patrona, la Virgen de la Fuensanta, durante la guerra de la independencia, de 1808, más bien después, Fernando VII la nombró generala de las tropas, o así, le dio un fajín y oficialmente la Virgen de la Fuensanta es general. Por eso es presente dentro sí, si pudiera hablar podría dar órdenes militares. Sí. Entonces yo la presento como si fuera una general, una generala, ¿no? Del ejército murciano, ¿no? Que tiene como rango militar y por eso se arrollan ante ella, como incluso puede hablar, ¿no? Yo me imagino que una virgen del futuro podría hablar, podría flotar, podría tener, sería como una especie de inteligencia artificial, ¿no? Como un robot o algo así. Y después el símbolo que has escogido para la independencia murciana es esa especie de asterisco con una media luna, ¿no? Sí. ¿De dónde procede? En realidad procede de un relieve sumerio. Pero bueno, yo lo pongo como representación del Valle de Murcia, ¿no? El Valle, Murcia es un valle, ¿no? Rodeado de montañas, entonces como un valle muy fértil que antiguamente se sigue inundando, porque pasa por ahí el río Segura y a veces pues se inunda y antiguamente, hace a lo mejor 2000 años pues se inundaba casi por completo, ¿no? Entonces un valle muy fértil y ahí está el tema de la fertilidad de la media luna, del sol saliendo de la media luna, ¿no? Un poco de la agricultura, el tema de la agricultura. Muy bien. ¿Y aquí qué es lo que vemos? Esto es otro trono flotante, ¿verdad? Sí, eso sería el adelantado de Murcia, que sería como el presidente de la República Cantonal Murciana, que va con su especie de tropa y pasa por un puente que hay por Murcia. Y una cosa, yo les recuerdo, si quieren hacer cualquier pregunta durante la charla, la pueden hacer sin problema, ¿no? Pero ¿por qué escoges esta gama cromática para pintar para representar la independencia de Murcia? Bueno, en realidad porque son colores muy potentes, pero bueno, son los tres colores primarios, ¿no? El amarillo, azul, el rojo, pues también yo los veo como colores futuristas, porque normalmente no han vendido en el siglo XX no han vendido el futuro como algo blanco, ¿no? Y lo que se ve ahora en la arquitectura, ¿no? Todo blanco, todo limpio, todo nítido. Y aquí, yo me planteo más el futuro con colores más brillantes, ¿no? No sé, me veo más, a lo mejor pop, no sé, más avanzado que un color blanco. También al hacer esta historia me fijo mucho en el arte griego, el arte romano, que en contra de lo que se piensa, los templos griegos, los templos romanos iban pintados de colores, no eran blancos, como se ha vendido, ¿no? Como se ha presentado. Entonces, pues también me fijo mucho en Roma, en Grecia, para crear como una especie de civilización diferente, ¿no? Es como aquí se hubiesen cortado, ¿no? De repente se acaba todo y empieza otra civilización diferente. Y bueno, eso es el principio de la historia que estaba pensando, porque en realidad no es un cómic, es un libro ilustrado, entonces pues bueno, una especie de maqueta de lo que sería. ¿De cómo sería la presentación? Sí, el primer capítulo, y bueno, pues más de lo mismo. Y después los templos que sitúas pones en todas descripciones, ¿no? Sí. ¿Qué nos cuentas de eso? Pues son runas íberas. ¿Runas? Íberas. La escritura ibérica que se puede leer, lo que pasa es que el idioma ibérico no se conoce, o sea, se puede leer pero no se entiende. Entonces pues yo he cogido las runas íberas para escribir en murciano. ¿En murciano? Sí. De acuerdo. ¿Y qué es un alfabeto? Sí, es semisilábico. Ajá. O sea, hay letras y luego hay sílabas. Muy bien. Aquí seguimos otra presentación de templos. Y lo que decías de Nueva York, ¿no? El método Gemini, que además utilizas una gama de colores muy parecida, muy similar a la de Murcia. Sí, en este caso era aparte de porque al hacer un cómic de 200 páginas,
ya es mucho trabajo hacer el guión, dibujarlo, entintarlo. Para colorearlo necesitaba una gama de color muy definida en la que no tuviese que pensar demasiado, ¿no? Y entonces pues amarillo, rojo y azul me ayuda a colorearlo más fácilmente. Y luego aparte pensé que iba muy bien con la historia porque son colores primarios que utilizan los niños pequeños para aprender, ¿no? Son muy sencillos para mezclar los colores, son los colores donde salen todos los demás colores, ¿no? Entonces todas variedades de color. Entonces me iba bien ese tema infantil porque el protagonista de niño imagina que quiere ser un gángster, ¿no? Y de mayor lo consigue. Entonces es una persona que no tiene un trabajo normal, no trabaja en la oficina, no da clases, no trabaja en la obra. Es alguien que su vida se ve más como un juego, ¿no? Está jugando, juega con todo, juega con las personas, juega con las cosas y no se da cuenta de que está en un juego. Entonces, claro, hace que pierda la noción de realidad, ¿no? Algo que tú ves en la película, que ve un asesinato, que ve algo acción, que ve algo brutal, algo violento, él lo ve como algo ya normal. O sea, decir que da una orden para un asesinato, la historia va de eso, ¿no? El método de Gemini se llama así por el método que utilizaba para deshacerse de los cadáveres la gente que iba asesinando. Sí. Eso pasó, ¿no? Y bueno, esta es la portada de la primera edición, que bueno, se puede ver un poco de lo que va el cómic, ¿no? ¿Por qué la cambias de una edición a otra? La segunda porque bueno, me lo dijo el editor para diferenciarlo, pero también la primera edición es en tapa dura y la segunda es en tapa blanda. Vale. Entonces para diferenciarlo un poco. Y bueno, pues son algunas páginas, así alguna ilustración interior. Y bueno, esto es la primera página, como se inicia. Aparte de no estar nunca en Nueva York, lo que empecé a hacer fue a dibujar rascacielos, ¿no? Pero dibujar como si fueran, también hay el tema del juego, ¿no? De cómo él juega en lo que utiliza lo que ve la ciudad como si fuera una ciudad de Lego, ¿no? Una ciudad de construcción. Sí. Y bueno, son edificios que en realidad existen, pero yo los dibujo de una manera muy caprichosa. Empiezo a dibujar edificios y a mí me da igual si estaban en su sitio, en su posición, no copia de fotografía realmente. Copia a lo mejor edificios sí, pero toda esa construcción empezó a dibujarlo como de forma caprichosa, como si yo estuviese construyendo edificios con moldes de Lego, ¿no? Como una construcción. Entonces va en ese plan. También cada otro edificio de nuevo color, muy de un juego infantil. Sí. Y bueno, pues ahí se ven algunos momentos sí. de la situación de los edificios. Sí. Y bueno, el protagonista empieza a contar la historia, es el narrador, va a ir introduciendo al lector en el mundo de la mafia. Y bueno, ahí se ve el niño que es el gángster que quiere convertirse en un gángster y bueno, es un niño al que en el colegio le pegan, le hacen bullying y eso va moldeando su carácter, ¿no? De querer vengarse, de querer estar por encima de los demás. Y bueno, él tiene como lecturas, ¿no? de revistas pulp, las revistas pulp son como de revistas de los años 50 donde se narraban historias del oeste, de delincuencia, de gángster, literatura barata que entretenía a la gente de aquella época en la que no había ni televisión ni internet, entonces se entretenía de esa manera. Y eso alimenta los sueños de este chaval en convertirse en un gángster. Aquí vemos la evolución del personaje, ¿no? En diferentes escenarios. Como sí, va a hacerse un adolescente, y bueno, pues esa imagen creo que es la Quinta Avenida y tal, porque un poco
diferente, ¿no? La cambio, la voy cambiando y tal, y voy construyendo, pues aquí ya se ven las personas, ya no están en construcción de Lego, se ven los cines pop, y bueno, los personajes de aquella época. ¿Y el sol naciente que tienes arriba? ¿No es por alguna razón? ¿O? No, es un sol y ya está, simplemente por... bueno, y bueno, pues son más páginas, se ve un poco el tema de... porque en aquella época el centro de Nueva York, la Quinta Avenida, Gran Manzana, pues era un sitio en el que había mucha delincuencia, mucha droga, era un lugar muy abandonado, o sea, no era la ciudad que conocemos hoy en día, ha cambiado mucho, ¿no? Había cines porno, había mucho vicio, mucha perdición, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, eso es lo que se ve ahí. Muy bien. Y aquí seguimos con lo mismo, ¿no? Entiendo. Es el mismo planteamiento, ¿no? Un planteamiento similar. Sí. Y bueno, pues se ve un poco los personajes, cómo se relacionan con otros, ¿no? Un diálogo, cómo hacer un diálogo que vayan cambiando la perspectiva, los colores, para que no sea algo estático, ¿no? Que haya un poco de movimiento. Y bueno, ahí está la casa del mafioso, ¿no? De la Casa Blanca, le llaman la Casa Blanca. Sí, porque no olvidemos que lo que nos decías, ¿no? Que todo eso está basado en la historia real, sí. Que tú adaptas, que conviertes en... Sí, bueno, es un gángster que bueno, vivió entre los 70, bueno, vivió su época criminal entre los 70 y los 80, y yo reflejo, pues, esa historia. No sé si habéis visto Uno de los Nuestros, o películas de Scorsese, o Los Sopranos, pues es algo de ese estilo. ¿A todos les han sonado las obras que ha dicho Scorsese? ¿Lo conocen como director? Levanten la mano los que lo conozcan. Bueno, hay dos manos, bueno, hay unas cuantas, bueno, me quedo un poco más tranquilo. Uno de los Nuestros, sí, ¿no? Sí, puede que la conozcan. ¿Y qué más nombraste, Diego? Que no... Y bueno, Los Sopranos. Los Sopranos sí la conocen, ¿no? Bueno, no sé si ya por generación, Los Sopranos se sigue conociendo, ¿no? Sí, hombre, hace ya tiempo. Sí. Aquí seguimos, ¿no? Con lo mismo. Y después, ¿cómo utilizas el color en determinadas páginas para que el color también transmite dentro de lo que tú estás planteando dentro de tus historias? Sí, claro, claro, al final aquí pues se va todo ese colorido tan promiscuo, ¿no? De azul, rojo y amarillo, y se concentra solo en el rojo, ¿no? Pero bueno... Sí, una necesidad narrativa, ¿no? Prácticamente. Muy bien. Pero bueno, se ven ahí los asesinatos clásicos. Este asesinato que se ve aquí está copiado de una foto de un asesinato real, ¿no? De un mafioso que lo mataron y se quedó con el puro en la boca, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? El que está junto a la silla, ¿verdad? Bueno, pasamos a España, que es lo que te hizo un poco ganar el Premio Nacional del Cómic, ¿no? Sí. Que no, esta viñeta, esta ilustración es brutal, ¿eh? Por sí. Sí, bueno, es como algo entre, bueno, la tradición de Castiza de Madrid, ¿no? De los churapos, las churapas, con el tema de la modernidad de las 4 torres de Madrid que se ven ahí al fondo. Además que las sacas constantemente, ¿no? Las 4 torres. Sí. Porque relacionas un poco todo lo que ocurre dentro de la trama con el sector empresarial directamente. Sí, porque las 4 torres de Madrid que se sitúan en lo que es el parque empresarial de Madrid, muy cerca del Santiago Bernabéu, pues ahí es donde están todas las empresas importantes. Y bueno, una de las torres, que es la Torre Espacio, pues es muy importante para la historia, ¿no? Porque es donde viven los protagonistas, bueno, donde tienen la empresa los protagonistas, que son muy importantes para esta historia. Aquí se ve lo que comentábamos en la introducción, que el cómic está completamente impreso en papel dorado, y que es una decisión que comentabas que había tomado el editor. ¿Tú crees que el cómic hubiera quedado igual si hubiera salido en dorado o en blanco y negro? Pues no lo sé. No sé Hombre, así luce bastante más. Sí, bueno, y le aporta más ironía, ¿no? A la situación. Aquí vemos también escenas completamente reconocibles, ¿no? Sí, bueno, es una viñeta aislada, o sea, 2 viñetas
lo he puesto aislado ahí, pero bueno, sí, representan un poco... Que esto no sé si lo saben, pero esto fue un incidente real y además estas fotografías son completamente reales, ¿no? No recuerdo quién fue el torero que se llevó la cornada, no recuerdo el nombre, pero sí que bueno, que perdió el ojo, ¿no? Sí, bueno, perdió el ojo y se quedó con varias cicatrices por aquí. Sí, se hablaba con parche, ¿no? Sí quedó, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, yo planteé esta historia como bueno, un reflejo de la realidad, ¿no? Cogí varios personajes, varias historias reales y creé pues una ficción, ¿no? Una ficción muy parecida a la realidad. Y bueno, cogí el protagonista básico de la historia, es este personaje. Que no es nada reconocible, ¿no? ¿Hay alguien que se le parezca a alguien del espectro político español? ¿Alguien lo reconoce? Al chico que estaría a la derecha de la fotografía. ¿Nadie? ¿Quién es? Lo dijeron por aquí, no sé quién lo dijo. El pequeño Nicolás, efectivamente. Bueno, tiene una semejanza, ¿no? Sí. Y bueno, claro, a mí me impactó mucho la historia del personaje este, del pequeño Nicolás. Y bueno, cómo logró colarse en la coronación de Felipe VI y cómo logró hacer muchas cosas más, ¿no? Como ser como una especie de portavoz o de enviado por la Casa Real a varios sitios, que eso logró hacerlo, incluso ir con escolta. A mí me resultó muy curioso y entonces empecé a investigar, ¿no? Cómo pudo llegar a hacer todo eso. Un chaval de apenas 20 años. Y bueno, el tema es que, claro, el título Primavera para Madrid es como llega un cambio para lo que es la democracia española, para lo que es el sistema, que de repente todo cae, ¿no? Todo cae y tiene que renovarse, es como las estaciones del año, ¿no? Que van renovándose, va muriendo el invierno, ¿no? Y la primavera llega, entonces como cambiar todo para que todo cambie, ¿no? Entonces cambia a un rey que ha caído, y ponen a otro. Y cambia la cosa, pero en realidad no cambia nada, ¿no? Es como una... Se mantiene el status quo, ¿no? Sí. Y bueno, el personaje este del primer Nicolás es un tipo que es de familia humilde, más bien, pero se da cuenta, o sea, sin haber estudiado nada, sin que nadie le diga nada, que para progresar tiene que juntarse a gente que pertenezca a la casta de Madrid, ¿no? Entonces se va a los colegios privados y bueno, empieza a conocer a gente, ¿no? A lo mejor se viste en plan pijo, empieza a conocer a gente y se va a la discoteca y organiza fiestas para esa gente de clase alta. Y lo que hace es ganar dinero, porque le pagan de la discoteca por darle publicidad a una fiesta, organizarla y tal, le pagan un dinero, y todo ese dinero lo que hace es invertirlo en invitar a Coca-Colas o bebida, lo que sea, a los hijos de esa clase alta. Entonces se va haciendo sus amigos y luego esos amigos van presentándole a sus padres, y los padres, claro, son gente importante. Entonces empieza a escalar socialmente. Y bueno, la chica que aparece aquí no es una chica en concreto, es una especie de tradición que hay en algunos barrios de Madrid, que... ¿Hablo ahí? No, bueno, que existen en algunos barrios de Madrid que, llegado el mes de mayo, hacen como una especie de altar en cada barrio, a donde se sube una niña vestida con una especie de mantón de manera, con unas flores, entonces representa a la diosa Maya, la diosa de la primavera. Y bueno, me pareció una tradición pagana, porque a mí también el tema del paganismo, de la religiosidad, de todo eso me parece importante, entonces lo crucé, ¿no? Entonces la portada antigua eran estos dos personajes juntos, ¿no? La primera portada que hice para que luego la cambiaron y tal. Y bueno, son dos personajes que, bueno, representan un poco por lo que es el título, ¿no? Primavera para Madrid, ¿no? Y Madrid está bien representado por Nicolás, ¿no? Nicolás. Aquí está la portada, ¿no? Efectivamente.
Ahí se ve, si le das ahí se ve lo que es el altar, ¿no? Que se ve que se suben las niñas, entonces como un juego si por ejemplo se posa una mosca en la nariz y se mueven, pues entonces se tienen que bajar, ¿no? Se ríen o algo, entonces se sube otra y acepta consiste en eso. Oye, me llamó la atención el subtítulo en su momento, es verdad que no recordaba lo de un códice de Magius. Sí. ¿Por qué un códice? Bueno, porque, a ver, yo como elegí el seudónimo de Magius, que es un monje del siglo X que iluminaba códices, que iluminaba un códice hacer los dibujos, ¿no? Las ilustraciones. Y entonces, bueno, me gustaba también, al ser un libro, en vez de llamarlo novela gráfica, pues llamarlo códice, ¿no? Y luego también la palabra cómic no va del todo bien porque para lo que es el cómic en sí, porque claro, no hay solo cómicos, ¿no? Entonces, claro, también pues buscarle otro nombre también como banda diseñada, algo así, ¿no? Y bueno, y luego también el libro parece un códice, ¿no? Con las páginas doradas y tal, como, bueno. Esto es el comienzo, ¿no? Sí, el comienzo, que se ven las 4 torres, y bueno, como muy futurista, ¿no? Porque a mí me sorprendió una vez cuando me acercaba a Madrid ver esas 4 torres como 4 palos que se ven desde muy lejos, no se ve ni la ciudad y de repente se ven 4 palos, ¿no? Entonces me pareció como muy futurista, muy oscuro también, no sé, como de una película tipo de los anillos o algo así. Cuando te acercas, es verdad, cuando te acercas en cercanías desde el aeropuerto hasta el centro o hacia la estación de Madrid, aparecen de golpe, sí, ¿no? Sí, rompiendo el skyline de la ciudad. Sí. Y bueno, aquí una de las 4 torres que me interesaba mucho era la Torre Espacio, que es la sede de la empresa de uno de los protagonistas de la historia, que está muy bien relacionado con cierto príncipe y cierto heredero, a una monarquía ficticia que aparece en el libro. Cierta, ¿no? Sí. Sin ningún tipo de referente real. Sí, bueno, tiene sido Muy bien, aquí seguimos, ¿no? Con eso. Y además lo relacionas, y te lo decía ayer cuando estábamos hablando si se acerca a la exposición lo pueden ver, cuando en tu cómic en Murcia, el que pudimos ver antes, siempre combinas muchísimo los elementos sacros con los empresariales. Sí, también, bueno, claro, porque la religión y el poder siempre van de la mano, ¿no? Y luego en esta torre, la Torre Espacio, hay una cosa muy interesante, que en el piso 33 hay una capilla, que es la capilla más alta del mundo. Ajá. Entonces, claro, estaba todo servido, ¿no? Para que hiciese algo así como, ¿no? El sol negro, y de repente el cura coge el sol negro como si fuera la hostia consagrada y hace la misa, que es una misa que la hace el arzobispo de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, claro, personaje muy bien relacionado, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Aquí seguimos, ¿no? Con la misma referencia. El arzobispo, ¿no? Que va el empresario a recibirlo, ¿no? Personaje muy importante. Y bueno, la pista de pádel también a gran altura, ¿no? En la Torre Espacio también, pues bueno, me resultaba interesante. De ahí donde en la pista de pádel donde hacen sus contactos, ¿no? Esta familia de gente importante, que hacen contactos muy interesantes. Luego también esto es cuando se destapó un poco la trama, que aparece un personaje que es el yerno de este gran empresario, que es muy poderoso, pero que nadie lo conoce. O sea, de repente lo descubren y se hace famoso. Él no quiere ser famoso, él quiere estar más en la sombra, ¿no? Y disfrutar de sus privilegios de príncipe actual, ¿no? Pero de repente lo descubren, hay varias tramas de corrupción, y entonces le hacen una comisión de investigación. Y aquí es cuando continúa esa parte de la historia, ¿no? Lo que me estabas comentando. Bien. Y lo que comentas, ¿no? El elemento debe ser la primavera, ¿no? Entonces debe ser ese proceso. Hay un proceso de cambio que de repente todo cambia y esta gente no se lo esperaba, ¿no? De repente todo cae y esta gente que antes era muy respetada por los medios de comunicación y que la sociedad lo veía bien, de repente están puestos al escrutinio público, ¿no?
ahí continuamos viendo las referencias, ¿no? Comentabas de la primavera. Sí. Y lo mismo en esta parte, ¿no? Continuando con ese enlace con las tradiciones, ¿no? Que siempre nos has comentado. Aquí vemos más escenas de ese personaje, ¿no? Que se inspira directamente en el pequeño Nicolás. Sí. Estas son las fiestas que organizaba el pequeño Nicolás, ¿no? Sí. En el que hay descripciones de niños pijos de Madrid, ¿no? Que hablan del pequeño Nicolás y decían, sí, lo veíamos con la pajarita, con la gabardina hasta los pies, y claro, era un personaje que llama mucho la atención, ¿no? ¿Y aquí? Bueno, todas son esas fiestas que comentabas, ¿no? Sí. Vale. Y continúas con toda el desarrollo, ¿no? Sí, también lo que es Madrid, ¿no? Que es la gran ciudad en la que todo como una ciudad neoliberal, ¿no? Donde para subir peldaños pues hay que hacer como el pequeño Nicolás, hay que ligar, hay que empezar a ligar a gente, ¿no?